paciente que fuma 20 cigarrillos por día y ahora ya no puede más del ahogo? Quédate en el siguiente capítulo de Código de Urgencia, donde hablaremos todo acerca de EPOC exacerbado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que trabajes con más seguridad y confianza. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. A esta segunda temporada que viene con tutti, Carito, ¿cierto? Con tutti, con más calorcito, partiendo el año. Oye, felices. por lo menos aquí Santiago está durísimo, hay que decirlo. Atroz. Bueno, hay que decir que estamos preparando la segunda temporada y algunos episodios los estamos grabando en pleno verano, febrero. Exactamente. Y está terrible. Sobre 30 grados, 33, 34, 35, con una tremenda ola de calor, así que mal. Igual acá estamos con baja temperatura porque nuestras cámaras... A propósito, no aprendió el aire. Ya, anda a prenderlo. Anda a prenderlo. Ustedes no saben, pero nuestras cámaras se calientan. Y se calientan harto. Así que tenemos que tener el aire acondicionado prendido si no se apaga. En su máxima expresión para poder grabar. Sí. Yo debería venir con chaleco, de hecho, no sé por qué siempre vengo así como si fuera el Caribe igual acá adentro, pero no es así. No, porque es muy helado. Hoy día vamos a hablar, Nico, de un tema, yo siempre digo lo mismo, pero es que realmente lo pienso, es un tema que es muy entretenido para nosotros, sí. Que es el EPOC. Y las exacerbaciones de EPOC en la urgencia. No, este tema es fundamental, pues, Carito. Es fundamental. Ahora más encima que después de que salga este episodio, luego va a pasar un paso y va a venir el invierno. Exactamente. Y los pacientes de EPOC llegan todos los días. Exacto. Y yo siento que es muy interesante para nosotros porque es de esas patologías que en agudo nos dan ese feedback positivo así como relativamente rápido. Entonces, sí, pues. Como que responden bien cuando son esos pacientes como medios intermedios y uno ve como el paciente llega muy mal y aplicando las medidas correctas, conociendo la fisiopatología del paciente, uno logra sacarlo adelante y que el paciente después te agradezca y diga, ¡ay, doctora! Venía tan mal y no sé qué. Venía a ti. Y después como que se van caminando. Pues se van caminando felices. Entonces, de esa... Son gratificantes. Exactamente. Yo me acuerdo cuando era un pequeño Nico y estaba en la universidad y me acuerdo que decían que el EPOC se caracterizaba por la diferencia de ser una patología como que no era tan reversible como el asma. Afortunadamente, como en el tema de la exacerbación, no estoy hablando de la cronicidad de la enfermedad, que claramente es complejo porque ahí no es muy reversible, estoy de acuerdo, pero en la exacerbación uno puede sacar adelante a los pacientes, como dices tú. Exactamente, y eso es muy gratificante para nosotros. Oye, y para hacer un poquito distinto este episodio, lo que vamos a hacer, porque estamos tratando de innovar, o sea, siempre tratamos de hacer algo nuevo y cuestiones, inventar. Todo pensando en ustedes. Sí, y habíamos pensado en hacer casos clínicos, pero miren, acá lo que vamos a hacer es, pensemos en lo que no hay que hacer. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de como 8 errores que no tienes que hacer si quieres sacar a tu paciente adelante. Perfecto. Y de esa manera como hacerlo más interactivo. No sé si te parece, Carito, hacerlo así. Me encanta la idea porque así mantenemos a la audiencia atenta a nuestro capítulo de EPOC y que no sea una clase expositiva fome. Claro. Bueno, sí, recuerden que esto no es una clase porque para eso mejor se leen un paper. Pues, claro. O van a clase. No, igual tiene que ir a clase. O le pregunta a ChatGPT, no sé, pero esta cuestión es como de las papitas. Eso quiere escuchar usted que está en el metro, ¿cierto? Exacto. Al Nico le gusta decir que están en el metro escuchando el podcast. Que ahora soy un fan del metro. Soy un usuario. Un usuario diario del metro. Acá en la capital. En Santiago de Chile. En Santiago de Chile soy el usuario. Oye, Carito, y para partir nomás, yo creo que es importante decir como qué es una exacerbación. Yo igual creo, como partamos qué es una exacerbación de EPOC. Y una exacerbación de EPOC, hoy por hoy, es un aumento de los síntomas que tiene el paciente hepático en su basal, digamos, que requiere una intervención y un cambio en su tratamiento. Específicamente un aumento en la tos, en la disnea que tiene basalmente, un cambio en la coloración del esputo, es decir, que sea más purulento y que aumente la cantidad de esputo.
Sí, como que el pollito sea más verde o amarillo. Más verde o más, claro, o más, amarillento, purulento. Y igual es una definición, claro, que es muy fácil para nosotros de evaluar, y creo que está muy bien hecha, porque finalmente los pacientes lo refieren espontáneamente. No sabe que estoy tosiendo más. Los pacientes hepáticos son pacientes tosedores crónicos. Claro. Pero claro, ellos se dan cuenta cuando empiezan a toser más. Efectivamente cuenta cuando empiezan con mayor dificultad respiratoria. El tema de las putuvias es de repente medio difícil de consignar clínicamente, pero... es de libro y así lo vemos en la práctica clínica y así lo usamos, ¿cierto? Y existen diferentes grados también, ¿cierto? Está el leve, moderado, severo, y hay unos que tienen como otras clasificaciones que no va al caso porque no vamos a hacer la clase de exacerbaciones de EPOC, pero eso es. Igual es importante saber por qué se exacerban los pacientes con EPOC, Nico. Bueno, yo diría que la principal causa, todo el mundo sabe que es infecciosa, ¿ya? Y también depende un poco de la estacionalidad. Hay un predominio viral, por ejemplo, en los meses de invierno cuando tenemos estos picos epidemiológicos de ciertos virus. Y también en estos pacientes un predominio también de ciertas bacterias. ¿Ya? Por ahí el hemófilo, ¿cierto? Es bien frecuente en estos pacientes. Aparte del clásico neumococo que claro, finalmente es el más frecuente de todo. Sí. Ahora, si es que de repente hay causas no infecciosas, y eso también puede pasar. En los meses de invierno, por ejemplo, en mis otros lugares de Chile, como es Temuquito, en Temuquito hay harto humo, po. Quema de biomasa. Sí, po, y eso la gente allá, tú vas en invierno, ¿cachai? ¿Ya? Y es chistoso porque una vez me acuerdo que invité a un amigo y me dijo, oye, hay neblina. Y no, pues era una... No te puedo creer, era humo, no te puedo creer. Sí. Oh, qué heavy. Y quería salir a tratar, pues. No, dije, bueno, no se te ocurra. Ya, la cuestión es que cuando hay, por ejemplo, quema de biomasa, eso le hace pésimo a los pacientes EPOC, ¿ya? Así que eso también puede ser una causa. Y también hay otras comorbilidades que de repente se asocian y que le pueden pasar ciertas descompensaciones. O sea, el paciente puede tener concomitantemente problemas cardíacos, ¿cachai? Claro. Y eso de repente también descompensa la parte de su reserva pulmonar, ¿ya? Claro. Puede haber otras cosas que también las vamos a tocar secundariamente. Claro. Una cosa que le puede pasar a un EPOC es, por ejemplo, un neumotórax. No sé si... Sí, porque se le rompe nunca hay que olvidarlo. Bolita, sí. Y también hay o sea, a la gente le gusta pensar siempre en el TEP, en el fantasma, pero creo yo que si la mayor causa siempre va a ser infecciosa, la primera, ¿cachai? Eso es como el concepto. ¿Ya? Me parece bien. ¿Te parece? Sí. Estamos entonces con definición. Estamos para partir los errores. Vamos con las papitas. Ya. Yo voy a partir con el primer error. Ya, ¿cuál es el primer error, Carito? El primer error fue levantarse el día... No. No. Salir de la cama. Claro. No, el primer error es pensar que al paciente hepático solamente le cuesta sacar el aire. Al paciente hepático también le cuesta meter el aire, no solo sacarlo, ¿ya? Y para poder explicar esto... Oye, pero espérate, yo pensaba que le costaba puro sacar el aire, ¿no? No meterlo también. Está complejo eso, Carito. No solo sacarlo, sino también meterlo. Ya, está duro. Sí, está dura la cosa. Pero voy a darme una vuelta un poquitito larga para poder explicar esto. Pero creo que no estar pelado y Gerson acá. No, ya me imagino me la estoy imaginando, de hecho. Yo me traté de hacer la fina, pero se están riendo. Sí, se están riendo. Sí. Ya, dale. Ya, cuéntanos un poco por qué les cuesta meter el aire también, Carito. Ya. Voy a dar una vuelta larga, está diciendo, porque finalmente este error se corrige sabiendo fisiopatología. Sabiendo la fisiopatología del paciente EPOC, que a mí me parece que es tremendamente relevante, porque si la sabemos, entendemos por qué llega el paciente como llega y por qué requiere las cosas que le damos en la urgencia, el tratamiento, ¿ya? Estupendo. Entonces, diré primero 4 cosas. Hay 4 aspectos fundamentales que son los pilares de la fisiopatología del EPOC y lo vamos a ir en 2. Una cosa que es como macro y otras que afectan la vía aérea pequeña. La cosa macroscópica que no pueden olvidar es que el paciente hepático tiene una alteración de la retracción elástica del pulmón. Todos sabemos, y lo aprendimos en el pregrado, que el pulmón es como un globo, ¿cierto? Se infla activamente y se desinfla de manera pasiva porque tiene estas fuerzas elásticas que lo llevan a su estado natural. Y el paciente hepático, por tener diferentes grados de enfisema, pierde parte de esta estructura elástica, de esta fuerza elástica, entonces se infla y no se desinfla de manera pasiva como los pacientes sin este enfisema. Esa es la primera cosa y es algo que afecta de manera global al parénquima pulmonar. No olvidar,
Y las otras 3 cositas que es importante tener en consideración es que el paciente sufre de colapso de vía aérea precoz en expiración. Es decir, el paciente cuando expira, inspiro, expiro y no puedo seguir expirando. Por lo tanto, empieza a producirse este fenómeno que han escuchado seguramente muchas veces de atrapamiento aéreo. Y no solamente hay alteración de la parte extrínseca de la vía aérea pequeña, sino que también de la parte intrínseca. El lumen de la vía aérea está además reducido porque está inflamado, la clásica bronquiolitis del fumador. Entonces tenemos una vía aérea que por fuera le falta soporte y colapsa en expiración, que su lumen está disminuido de tamaño, por lo tanto hay más resistencia al flujo de aire y además, como si faltara más cosas, hay broncoespasmo. Existen estas contracciones musculares involuntarias de la musculatura lisa de la vía aérea pequeña que producen cierres automáticos por noxa que están en el ambiente, digamos, que impiden también que salga el aire. Ese es el escenario como basal de un paciente hepático. Así que, Juanita, si estás escuchando, para la señora Juanita que está escuchando, me gustaría que la señora Juanita escuchara este podcast. Toda esta cosa. Para que vea lo malo que es fumar, ¿cierto? Muy, muy malo. Y la Juanita buena para el pucho, que siempre viene a consultar. Pésimo. Ya. Entonces, ¿qué le pasa al paciente hepático cuando tiene una exacerbación? Infección o lo que sea, que me empieza a causar este aumento del drive respiratorio, aumenta necesariamente la frecuencia respiratoria y esto va a producir un nuevo, va a sumar un nuevo elemento a la fisiopatología del paciente hepático que va a complicar aún más la situación, que es que el tiempo expiratorio disminuye. Entonces ya no solamente tenemos una alteración anatómica del pulmón, tanto macro como en vía aérea pequeña, sino que además tenemos menos tiempo para aspirar. Entonces todo se vuelve demasiado adverso y el paciente inspira y no puede botar aire y empieza a atrapar aire, atrapar aire, atrapar aire, atrapar aire, y eso lleva a un aumento de la presión, lleva a una presión positiva a nivel alveolar, lo que se conoce como autopip o... quedan como con sutura. Exacto, con un atrapamiento aéreo. Quedan como con sutura enorme ahí, grandecito. Exactamente. Y eso se traduce, si lo queremos ver, en estas típicas gráficas de volúmenes pulmonares que conocemos de pregrado también, en un aumento de la capacidad residual funcional. Y esto, que suena así como medio difícil de entender, no es tan difícil porque el paciente finalmente para poder inspirar, y ahora voy a responder por qué les cuesta inspirar, tienen que vencer todo este volumen, toda esta presión positiva que tiene para poder recién producir algún cambio de presión dentro del pulmón y lograr algo de entrada de volumen. Hay un gráfico súper bueno que no lo voy a poder mostrar porque no lo tengo dibujado. No, si podemos con la ayuda de la edición del Nico del futuro. La vamos a mostrar entonces con la edición del Nico del futuro. Me la tenés que mandar, sí. Te lo mando. Este típico gráfico presión-volumen, el gráfico de presión-volumen en que nosotros sabemos que un paciente en estado normal tiene cierta cantidad de capacidad residual funcional y como la pendiente de la curva es lo suficientemente inclinada, pequeñas variaciones de presión producen grandes variaciones de volumen. Entonces el paciente con poca energía, digamos, logra grandes variaciones de volumen. Pero el paciente hepático que tiene una gran capacidad residual funcional por el fenómeno de hiperinflación dinámica se encuentra en la parte más como acostada de la curva. Más flap. La más flap, exacto. Flat, en realidad. Eso, y, flat. Flap es otra cosa ya. Un flap. ¿Ya? Esta es la parte más flat de la curva. Más flat de la curva. Entonces, requiere grandes cambios de presión para poder producir recién pequeños cambios de volumen. Entonces, es un paciente que requiere incluso 5 veces más energía para poder respirar. Y lo último que quiero decir es que, en el fondo, este fenómeno de hiperinflación dinámica produce una disfunción muscular a nivel del paciente hepático, en que el principal músculo de la respiración, que es el diafragma, se encuentra en una situación anatómicamente alterada, ¿ya? Bueno, también hay alteraciones como magnesio, bueno, hay alteraciones electrolíticas que también pueden alterar su función, pero en el fondo esto es anatómico. Esta hiperinflación produce que este típico aposicionamiento que existe entre el diafragma y las costillas, que permite el movimiento de Nasa de Walde que conocemos, ¿cierto? Que al contraerse el diafragma se expande el tórax a nivel cefalocaudal y anteroposterior, se pierde, el diafragma se achata, y al contraerse no logra ningún tipo de movimiento a nivel torácico y empezamos a usar musculatura accesoria. Y este atachamiento, este aplanamiento del tórax va a, en el fondo, significar que el paciente va a empezar a colapsar desde el punto de vista claro, tiene mucho menos fuerza para inspirar. O sea, de partida necesita más energía y no la puede generar porque su diafragma está aplanado. Totalmente.
Oye, Carito, debo decir que nos mentiste a todos. ¿Por qué? Dijiste, no voy a No, hacer una clase. clase. No voy a hacer ninguna clase. Se mandó, tenía apuntes. Me voy a tener que mandar ese gráfico que está ahí para ponerlo. Te lo voy a mandar. Porque no, yo quiero ese mostrar. Ya, bueno, ya, este vamos a mostrar. La Caro hasta dibujó los monitos. Dibujé el grafiquito. Sí, Dibujé está bueno. el diafragma. Está bueno. Bueno, eso. Y yo ahora, después de esto, ¿qué tengo que decir? Igual, tengo que rellenarme encima. Tiene que rellenar. No, el siguiente error es... No, ya no sé si me lo sé, pero está duro pues ya, pero bueno. Ay, ya, qué ridículo. Ya, pero el segundo error entonces, ya vimos el primero, ¿cierto? Entonces al paciente también le cuesta meter el aire. El segundo error es, todo paciente que tiene EPOC y viene por disnea es una exacerbación de EPOC. Y pese a que suene como algo ya que no deberíamos estar discutiendo a esta altura, porque por lo menos ya todos son terriblemente mateos, ¿ya? Sí. Ya sabemos que no podemos hacer un diagnóstico y el paciente no va a venir aquí como consultando con un sticker que diga, tengo una exacerbación de EPOC. Va a decir, tengo ahogo, me falta el aire. Exacto. Está con disnea el paciente. Exacto. Y si es que yo hago mal las cosas y me anclo precozmente al diagnóstico de exacerbación de EPOC, podrían pasar cosas malas. ¿Qué cosa mala podría pasar? Supongamos que usted está en un hospital y usted está acostumbrado a manejar a estos pacientes. Y usted piensa que todos los pacientes con disnea tienen EPOC. Es una exacerbación, así que hay que conectarlo a un ventilador mecánico no invasivo. ¿Ya? Y usted va y lo va a conectar y resulta que el paciente tenía neumotórax. Y empeora agudamente. Todo. Claro. Entonces, no haber hecho bien la pega, porque todos tenemos que hacer la pega, ¿cierto? Usted debería haberse acordado que los pacientes que tienen EPOC pueden tener bulas, po. Y a veces esas bulas se pueden reventar y pueden tener disnea al paciente. Ajá. Entonces, ahí usted le hace flaco favor con la ventilación mecánica no invasiva. Exacto. Entonces, otro error, ya. El fantasma, al que todos te tienen miedo, el TEP. Si, por ejemplo, llegara al paciente a tener disnea y era por un TEP, hacerle presión positiva a ese tórax, ¿cierto? No va a hacer nada a ese positivo. ventrículo derecho va a ser pésimo, va a flaquear y va a empeorar el punto de vista hemodinámico. El paciente puede claudicar y morir. Entonces, si usted hace mal la pega, puede tener desenlace malo de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Claro, entonces, lo primero que hay que hacer es ampliar los diagnósticos diferenciales y entender que usted tiene que por lo menos pensar 5 o 6 diagnósticos diferenciales de disnea urgentes, emergentes, que podrían pasar al paciente antes de pensar que tiene una exacerbación de EPOC. ¿Como cuáles? Yo creo que la gente quiere escuchar un par de ideas. Claro, ya. O sea, tiene que tener en su cabeza que puede ser, por ejemplo, una falla cardíaca, una edema pulmonar. Un EPA. Puede ser, por ejemplo, un equivalente anginoso, puede ser un infarto, así que mínimo un electro. Perfecto. Puede ser un neumotórax, ya lo dijimos. Puede ser un taponamiento, puede ser un tromboembolismo pulmonar, sí, ¿cierto? Y pudiese ser perfectamente una exacerbación de EPOC. Pero usted tiene que buscar bien en la historia clínica, tiene que usar sus maniobras desesperadas, hablar con la persona, tocar al paciente, examinarlo y que le calce lo que está pasando. Exacto. ¿Ya? Si la Juanita viene y dice, doctor, estaba fumando pucho, y más encima es invierno y salí en Temuco a dar una caminata, está lleno de humo y llega sibilando, bueno, ya, claro. Juanita probablemente se descompensó. Pero si la Juanita dice, no sé, pues... estaba haciendo la escalera. Estaba todo bien, fue a mi consultorio todo este mes y resulta que de repente sentí un dolor y un ahogo al mismo tiempo y chuta, y, la paciente, y el examen físico un poquito abolido, era un neumotórax, chuta. Pensar, ¿cierto? Pensar y tocar al paciente. Claro. Eso es lo primero. Perfecto. Ya. Y así que... Y otra herramienta, yo diría que... Ustedes saben que yo me estoy dedicando al ultrasonido clínico. Ajá. Y acá esto es muy bueno, vos, Carito. Es muy bueno. Es muy bueno. Dice mucho. Yo creo que, de hecho, todo médico o todo personal de salud, al que le gusta saber por qué no otro personal de salud, no necesariamente médico... Hay altos kines en el Sotero que están metiéndose en el ultrasonido. Sí. Yo creo que está bueno porque ellos también tratan a los pacientes. Entonces, en el fondo, deberías aprender a hacer ultrasonido clínico en la evaluación de la disnea. Qué tremenda herramienta para poder ver. Inocua, barata. Bedside. O sea, yo creo que, a ver, siempre te van a decir que la causa de la disnea puede ser cardíaca pulmonar o una clasificación muy rápida, digamos, ¿cierto? No es la única clasificación que existe. Pero tú puedes saber con
con varias probabilidades si eso es pulmonar o cardíaco con el uso bien hecho del ultrasonido. A mí me gusta mucho ocupar el ultrasonido en disnea. Yo creo que es una herramienta que debieses tú tener, sí o sí. Sí. Despeja muchas tú que dudas. estás escuchando en el metro. Tú. O tú que no estás escuchando mientras haces deporte, no sé en qué está. Pero deberíais conocer. Ya, súper. Y eso, pues, Carito. Así que me parece. Con eso lo dejamos. A la buena historia clínica y al buen examen físico y no anclarse precozmente. Sí, eso. Perfecto. Y ocupar la herramienta. Ocupar la herramienta. Tírate otro error, Carito. Ya, tercer error. Mi paciente tiene EPOC, se queda hospitalizado. Ya. Lo voy a angiotaquear porque podría tener un TEP. Lo que acabamos de decir. Exactamente, lo que acabamos de decir. Así como, entonces, doctor, no se preocupe. Mandémosle un angiotac y listo. estamos listos. O te llama el de medicina, de sala de medicina y te dice como, le hicieron un angiotac. Claro. Y es como... ¿Está bien eso? ¿Está mal? ¿Te enoja? ¿No te enoja? Ya. ¿Qué opinas al respecto? Efectivamente, el paciente con EPOC puede tener TEP. Ya. Porque sí, pues pueden tener TEP. Todo el mundo puede tener. Todo el mundo puede tener. Tú podrías tenerlo ahora. Yo podría tener un TEP ahora perfectamente. Nico también podría tener un TEP ahora perfectamente. De hecho, estoy segura de que nosotros nos destepeamos todo el tiempo. Sí, te juro. probablemente. Estoy segura de eso. Segurísimo. No me cae ni una duda. Por eso es que no podía hacer deporte en mi caso. Ya. Por el mío tampoco. Ya. Por otras razones también, pero también por eso. Entonces, acá, de nuevo, un poco lo que decía el Nico. Aplicar juicio clínico. La historia de un paciente con TEP es bastante, no es que sea bastante clara, pero si tengo un paciente que tiene una exacerbación de EPOC evidente y tiene un curso clínico que es acorde a un paciente que tiene una exacerbación de EPOC y no tiene ninguna intercurrencia rara que me haga decir como, esto no me calza, no tengo por qué tomarle un angiotac. Claro. Tengo que aplicar los clásicos scores predictivos para ver si es que el paciente tiene más probabilidad de tener un TEP o no. Y si no las tiene, y si no me dan los scores clásicos, no le tomo el angiotac. Exacto. Y me defiendo con eso frente al internista que quiere el angiotac para descartar si las flies tiene TEP. Sí, claro. No Nada en contra. Oye, no lo van a tomar personal. No, mi amigo internista yo los quiero. Sí, saben quiénes son. Lo que pasa es que. Pero esto es frecuente tener esta conversación. Sí. ¿Ya? Por eso lo estamos diciendo. Es frecuente. Oye, ¿tiene o no tiene TEP? Pero le tomaste la angiotac o no. Yo creo que, como dice la Caro, es muy importante ocupar el juicio clínico y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esto tiene cola de ratón. ¿Ratón o león? León. Da lo mismo. Si decir el animal que sea, va a funcionar. Ya, bueno. Cola de león. Orejas de león y todo eso. Entonces, ¿qué es esto? Una exacerbación de EPOC. Claro, fin. Pero si, como dices tú, oye, está todo bien, pero no me calza el examen físico, los exámenes no están tan malos. Claro. Chuta. O lo conectaste a una invasión y se empezó a ir a la B. Claro, entonces ahí tú, pero ocupáis lo que tenía tu juicio y también las reglas que existen. Po. Exacto. Sí, está buenísimo. Yo creo que eso es como el mensaje, en fondo. Estupendo. Respaldarse con las reglas predictivas y... Porque más la prevalencia de eso es poca, no es tanto. Po. Un 6%, ¿no? Poquito. Sí, es poquito. ¿Ya? Así que... Y lo importante es que también usted tiene el tiempo suficiente para también estabilizarlo y estudiarlo en sala también. O sea, claro. No es un pecado que se haga el diagnóstico a lo mejor a 24 horas. No creo que sea un pecado. Para nada, no pasa nada. ¿Cachai? No pasa nada. Lo importante es que esté estable, porque si fuese algo grande y va a estar inestable. ¿Cachai? Claro, y no es inocua la radiación de un angiotac. Entonces también tenemos que considerar que el riesgo-beneficio en el fondo de aplicar una medida diagnóstica que no está bien indicada. Eso, pero siempre juicio. ¿Cierto? Juicio. Eso. Ya, voy con el cuarto error. Cuarto error. Ya. Sí. Cuarto error. El paciente no desatura, así que está impeque. No, clásico. Paciente satura 94, así que pa' la casa. Sí. Oye, esto... Respirando, pero como el forro. Yo creo que acá hay gente que se cae feo. Sí. ¿Ya? Sí. Pero porque no lo enseñan, o sea, yo creo que no se enseña bien. Tenemos un déficit. Una deuda. Una deuda histórica. Como universitaria. Oye, a propósito de deuda, no queremos hablar de deuda universitaria, no queremos hablar. No. Ya, pero sigamos. La cosa es que tenemos una deuda histórica de poder enseñar correctamente esta parte. ¿Ya? Cuando uno evalúa una insuficiencia respiratoria, está bien. Ver el tema de la oxigenación es algo que tenéis que ver. Sí. O sea, la saturometría es algo clave. Pero acá, en este paciente, más probable de que haya desaturación
va a haber un problema mecánico respiratorio. Como Exacto. dijiste tú al principio, diste esa que no iba a ser una clase, pero dijiste todo ese problema que tenían los EPOC, finalmente es un problema mecánico respiratorio. Exacto. Y de ahí la importancia de evaluar la mecánica respiratoria, o sea, de ver si es que el paciente logra conversar, ¿cierto? Exacto. Si el paciente no logra ni siquiera decir qué es lo que está pasando porque no puede dejar de inspirar, Ujú. estamos mal, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ver más cosas aparte de la oxigenación. Tiene que ver si es que el paciente habla entrecortado o no. Ujú. Tiene que ver la frecuencia respiratoria, es algo Básico. básico, El que se ¿cierto? registra poco. Ver si es que tiene, por ejemplo, más de 25 respiraciones por minuto. Exacto. Ver cómo está respirando. La forma de la respiración. La forma de la respiración, o sea, es distinto ver un paciente en trípode. Exacto. ¿Sabes lo que es trípode, cierto? Que en el fondo como que se fija la cintura escapular para poder, Sí. por los que no... ¿Está buena mi...? Sí, está bueno, está bueno. Está para un Oscar. Está para un Oscar. Así. Sí, Así. sí. Y Carito, hacen autopip. si usted quiere que hagamos sketch de medicina de urgencia y nos dediquemos a otra cosa, por favor, es el momento. A mí me encanta actuar, me encanta Sí. el teatro. Yo creo que solamente he actuado en solo 2 veces cuando era muy chico en teatro cuando octavo Te básico, obligaron. eso sí, No, sí. yo estaba en la Academia de Artes Escénicas de la universidad. Me encantaba. Los musicales, todo eso me encanta. Y voy mucho al teatro a ver teatro. Me encanta. Estupendo, entonces. Bien perna. Así que si usted quiere un sketch, puede ser algo así como algo medio típico Un viral. híbrido, claro. Viral que aprenda acá en Chile, así como Claro. algo cómico. Claro. Nos pide nomás. Ya, sí. Nosotros ahí estamos dispuestos. Bueno, esto estamos muy dispersos. Ya, pero mira, estábamos hablando de cómo Del trípode. respira, del trípode, y ver qué músculo está ocupando para respirar, ¿ya? Ojo. Y acá hay unos que son clave, Sí. ¿ya? Porque es distinto que el paciente esté ocupando la musculatura subcostal y es muy distinto de ocupar el tiraje supraclavicular. Yo te diría que eso es lo peor. Claro. ¿Los El ven? peor, sí. Este el es peor peor. es ese. El tuyo se ve impeque. Anatómico. Sí. Entonces, si El usted está esternocleido ocupando el mastoideo. esternocleido mastoideo, Ese. estamos mal. Pepsi. Tan mal porque ahí esta es una buena papita. Mm. Sí, esta es una papita como la del shock. Sí. Cuando dijimos que se puso viral. Sí, sí, sí. Sí, ya. Una buena papita es, si usted quiere saber si un paciente tiene alto riesgo de agotarse ventilatoriamente, fíjese si está ocupando el esternocleidomastoideo. Ujú. Porque si el esternocleidomastoideo está ocupándose para respirar, probablemente queda poco para que el paciente se agote. Totalmente. ¿Cachai? Está muy asociado a cuando hay esta respiración paradojal. abdominal. Sí. Probablemente van a faltar un par de horas o minutos para que el paciente empiece a tener esta respiración paradojal. Sí. Para los que no saben, la respiración paradojal es como el peor escenario que te puedes enfrentar porque Ajá. ya quiere decir que agotaste tu musculatura torácica y estás ocupando el abdomen para respirar. Exacto. Los músculos Generalmente- abdominales para poder generar esa presión a nivel torácico y poder ampliar un poco la cavidad torácica. Sí, po. Y se ve Se mucho. hay gente que muy le dice como evidente. la respiración de pescadito. Sí. ¿Ya? Es como que parece un pescadito fuera Sí. del agua. Literal el paciente. Sí. Es durísimo de ver. Sí. Para que ustedes se imaginen un poco cómo es la respiración paradojal, porque uno lo lee en el libro cuando está en el pregrado, ¿cachai? Y tú dices, Claro. respiración paradojal, después te la preguntan y no cacháis nada. Claro. Entonces, mira, cuando uno toma aire en general, uno inspira y este es el tórax y este es el abdomen. Entonces, Sí. generalmente hacen así. Exacto. Y uno toma Al aire, mismo ¿cierto? tiempo. Ya, la respiración paradojal hace así. Tal cual. ¿Ya? Es tal cual. Entonces, esa es la respiración paradojal. Así que si es que usted está escuchando el audio Va a y tener no vio que el parar video, y retroceder. que parar, excepto si está manejando. Sí, ¿cierto? por favor, no pare y no Sí, mire. no queremos que choque. Exacto. Bueno, entonces eso es la respiración paradojal. Así que uno ve también la manera de respirar, no ve solo la oxigenación. Y acá también tenía que hablar de los gases, ¿cierto? Sí, importante, Ya. importante. Sí, porque acá como que la gente dice, Es una no, pregunta importante, Sí, ¿no? evaluamos la gravedad que tiene el paciente, tomémosle los gases. Ya. ¿Venosos Aquí- o arteriales, doctor? Acá viene, la primera pregunta, ¿le tomamos los gases? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿Arteriales o ¿arterial venosos? o venoso? Ya. Para contestar la primera, si una exacerbación leve, a lo mejor no es necesario, ¿cierto? Eso quiere decir que todos los pacientes que van a lo mejor a un servicio de primaria tendrían que tomarle gases. No es así, No, ¿cierto? no. Entonces, si el paciente tiene una exacerbación leve, no es necesario.
Si el paciente tiene una exacerbación severa O moderada. o moderada, Esos grises que son... complejos, probablemente usted tenga que tomarle gases. Y si son arterial o venoso, acá yo preferiría, aquí hay mucha controversia, ¿cierto? Sí. Pero yo preferiría arteriales en este caso. Y lo voy a explicar por qué. En general, los gases venosos y los gases arteriales tienen una muy buena correlación con pH y con el bicarbonato. Exacto. Son la parte una ácido-base. correlación muy lineal. Pero tienen errores cuando es la interpretación del CO2. Pueden ser no tanto. Pero en este caso yo creo que amerita, si es que el paciente está grave o severo, amerita mejor tener certeza, ¿ya? Y por eso yo le pido arterial, porque además me permite ver también la oxigenación. Sí, de una manera objetiva. Exacto. ¿Cachai? Y lo que yo creo que es importante recalcar es que en general los enfermeros de urgencia son bastante expertos en tomar gases arteriales. Son cabos, Entonces, pues sí. no es pues son una cabos. maniobra que uno diga como, uy, qué difícil es tomar gases arteriales. Ellos saben hacerlo. No es que sea fácil, pero ellos saben hacerlo. Entonces, no hay que tenerle miedo a pedirlos si es que realmente van a Sí. determinar de alguna manera nuestra conducta clínica. Sí. Y no es lento tampoco. Lo único que es más doloroso para el paciente, pero les prometo que esos pacientes están tan mal que un pinchazo un poco más doloroso no hace pero para nada la diferencia. Entonces, No, claro. no ahorrarse el Exacto. procedimiento por Sí. cuestiones Sí. cosméticas, Entonces, digamos. en este caso, yo creo que mi amigo intensivista o los internistas van a Sí. estar de acuerdo con Sí. nosotros, es que sí amerita tener una gasometría arterial en este caso, en esta descompensación. Sobre Si usted todo tiene al una- inicio sí, y po. va a poder... Exacto, para ir revaluando. Si usted reevaluando. tiene, por ejemplo, una cetoacidosis, perfecto que no tome arterial. Sí, chao. Porque usted basta con un pH venoso, ¿cierto? Y listo. Y listo. Y un bicarbonato venoso. Sobre todo si vamos a seguir con eso. Claro. Adiós. O si son de rutina, intoxicación, Sí, y sí, cuestiones, sí. no es necesario tomar arterial. Pero en pacientes que tienen esta patología yo preferiría. Igual. Así que ese sería el error número 4. Vamos con el quinto, Carito. Quinto error. El paciente con EPOC lo ve un poco de broncodilatación y con eso va a andar regio. Está Si listo. total, check. Si total está bronco contraído, así que broncodilatación y nada Un más. poquito de PAF Y y listo. un poquito de NEBU y listo. Y listo. Graso error. Hay 4 pilares del tratamiento del paciente hepático que tenemos que saber, que tenemos que conocer y que no podemos olvidar porque incluso algunos cambian la mortalidad de los pacientes. Ya. Ya, vamos Primero con que el primero. nada, sabemos que esta es una falla mecánica, ¿cierto? Pero hablamos de que el paciente tiene problemas para expirar, en el fondo tiene un problema ventilatorio, pero también tiene problemas en la oxigenación. Son pacientes que pudiesen estar perfectamente saturando o teniendo una PaO2 de, no tengo idea, 50, 40 o saturando 70, 80 y no es un paciente que esté bien, es un paciente que está con disnea. Entonces, aplicar oxígeno no es algo que pueda esperar. En el fondo, el paciente si está hipoxémico, tengo que darle oxígeno. Ese. Sabemos que no vamos a tener un target como paciente que no tiene EPOC, en que estamos buscando que sature 96, 98, 100. Vamos a buscar que sature 88, 90, 92, pero no podemos dejarlo hipoxémico porque la disnea mejora con la aplicación de oxígeno y porque se ha visto que mejora también todo el tema de la hiperinflación dinámica. Ujú. Porque si yo le administro oxígeno, el paciente sintiendo menos disnea disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta el tiempo expiratorio, facilita que haya más... O sea, todo mejora con la aplicación de oxígeno y no la podemos olvidar. De manera juiciosa, por supuesto, pero no saltárselo así como, no, es que este hepático no necesita oxígeno. Exacto. Todos necesitamos oxígeno No para saltárselo vivir. y no colocarle si es que satura, o sea, no para que sature 96 No, como dijo la Carita. no. Como dijo ella muy bien, esa cuestión puede ser deleterio finalmente si Sí. es que uno lo hace que sature, porque podría entorpecer su mecanismo de compensación, Exacto. ¿cierto? Sí. Y Y no es lo que empeorar. queremos. Exacto. Pero no lo dejemos hipoxémico de manera como Arbitraria. arbitraria y porque, es que hepático, entonces no. Perfecto. Segundo pilar, la broncodilatación, que por supuesto que es súper importante y que está bien que esta persona que comete el error de solo broncodilatar lo piense, porque sabemos que estos pacientes tienen este broncoespasmo y tienen secreción de mucosidad, entonces tenemos nuestros dos grandes caballitos de batalla, el salbutamol, el bromuro y ipatropio. Diferencia entre uno y otro, el salbutamol sabemos que actúa un poco más rápido, a la media hora llega a su pic, dura como 4 o 6 horas, y es un beta-2 agonista. No olvidar beta-2 porque son 2 pulmones, beta-2. Está buena eso, me gusta eso. No Está olvidar buenísimo, está beta-1 buenísimo. corazón, beta-2, 2 pulmones. Eso, súper, No olvidar. súper. Y el bromuro, yo diría que quizás uno lo podría elegir como antes que el salbutamol en pacientes que son más secretores en el fondo porque tenemos esta disminución de la secreción y porque
o sea, por eso principalmente, y actúa en receptores muscarínicos, son anticolinérgicos, y dura un poco más y se demora un poco más en actuar. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Eso, en la práctica. Intercalar. Estupendo. Intercalar salbutamol bromuro cada 6 horas, cada 4 horas, los metemos entre medio, uno y uno. Diferencia entre nebulizar y hacer PAF, no hay diferencia, pero lo que sí hacemos, lo que sí se puede hacer, y que yo considero que desde el punto de vista práctico es mucho mejor, la nebulización continua del salbutamol cuando es un paciente grave, anda muy bien. Porque para que el paciente se haga buenos PAF o PUF, como le quieran decir, necesitamos que el paciente coopere mucho. Expire activamente, respire, se ponga la aerocámara. De repente es más difícil lograr esa cooperación si el paciente está con un poco de compromiso de conciencia o qué sé yo. Entonces la nebulización continua con salbutamol anda regio para ese tipo de paciente. Eso, no sé si quieres agregar algo más con los broncodilatadores. Ahí está bueno que la gente, si es que no requiere oxígeno, lo haga con aire. Sí, se puede. Porque así evitamos la hiperoxigenación. La hiperoxigenación. Entonces, si usted tiene una urgencia, que de repente hay, por ejemplo, nosotros tenemos un problema porque en la última remodelación no tenemos como aire, puro con oxígeno. Entonces, estamos tratando de solucionarlo, pero si usted tiene solo para poder hacerlo con aire, hágalo con aire si es que no requiere oxígeno, y de esa manera va a ser mucho mejor para el paciente. Y no, de acuerdo totalmente con intercalar, es lo que hacemos en la práctica habitual. Sí. Estupendo. Ya, ese era el segundo pilar. Entonces, oxígeno, broncodilatación y ahora corticoterapia. Ya. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de fisiopatológicamente, estos pacientes tienen la vía aérea inflamada crónicamente, entonces darle un buen antiinflamatorio, ¿por qué no, digamos? Y además la evidencia lo avala. Disminuye el riesgo de falla terapéutica, disminuye el riesgo de recaída y reconsulta a 30 días y disminuye las tasas de hospitalización. Entonces, Súper. corticoides, sí o sí. ¿Qué corticoide? Prednisona. ¿Cuánto? Súper. 40 miligramos al día por 5, 7 días máximo. No esas terapias extensas que en el fondo... O lo equivalente en su hidrocortisona. o su equivalente en hidrocortisona. Pero no se ponga a darle 500. Pues no es necesario. Porque de repente uno ve... Sí. Uno ve que le ponen así como, no, pero le puse más. O 300 cada 8, así algo así como ridícula. Sí. Pero no muchos días más tampoco, porque en el fondo empezamos con el tema del decalaje, que es medio complejo, así que con esa cantidad de corticoides andaremos bien. Súper. Después, antibióticos. Gran tema. Sí, buenísimo. Sí, tema. no, cuándo, por qué. Bueno, Nico lo dijo al principio. La principal causa de descompensación son infecciones, no necesariamente bacterianas, pero sí infecciones en general. Y yo diría acá que, bueno, no es discutible el antibiótico para el paciente grave, porque disminuye la mortalidad. O sea, paciente severo que se queda hospitalizado, sí o sí antibiótico. Eso. El paciente de bajo riesgo, el leve. Ahí es más discutible. Discutible, si el paciente tiene una historia clara de infección, tuvo fiebre, aumento del, como cambio de la coloración del esputo, una cosa bien así como purulenta, digamos. O estuvo, no sé, como que tenga historia de infección o tenga parámetro inflamatorio elevado, qué sé yo. Hay que dejarle el antibiótico sí o sí. ¿Cuál? Amoxiclavulánico, Bacitro, el que usted quiera. Cualquiera de esos dos. Pero si no, si es la historia que dijo Nico, como la paciente que salió, fumó, después salió a caminar por Temuco y estuvo expuesta a humo y llega tosiendo, esta paciente muy probablemente no tenga una infección bacteriana y nosotros como médicos tenemos que tener ese juicio clínico para no exponer a los pacientes a antibióticos de manera innecesaria. Sí, aunque la Juanita esté enojada porque no le quiere dijiste. el antibiótico la Juanita, lo quiere la Juanita. Y los moderados, ahí hay como terreno de nadie, digamos, hay que ir viendo parámetro inflamatorio, historia clínica y ver si es que se los dejamos o no. Pero en el fondo... hospitalizados sí o sí, porque disminuye la mortalidad. Estupendo. Buena papita esa. Sí. Así que porque me ha pasado a ver que de repente la gente no le deja antibiótico cuando lo hospitaliza. Sí, pues. ¿Ya? cierto. O a la vez así como le preguntan, oye, pero le pusiste antibiótico, ¿pero por qué? Claro. ¿Está infectado? ¿No? No sé, pero lo requiere porque baja la mortalidad. Sí, Listo. y fin del asunto. Súper. Ese es el sexto error. Sexto error. Sexto error. No estoy seguro. Sí, sexto error. Sexto error. Es que me faltan dos, amigo, ¿no? Te faltan dos. No, Sí. uno. Te falta uno. No, me faltan dos, pues. ¿Por qué? Falta uno, ya, mira. El siguiente error es... No sabemos contar. No sabemos contar, vamos a tener que volver vamos a tener que retroceder para saber qué error era. Básica, ya. Pero el otro error, que no sé si es el quinto, sexto, pero el séptimo, no sé, es... estamos listos, ya traté al paciente, así que a medicina nomás. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en este paciente hay que ser cuidadoso, ¿ya? Porque son dinámicos, son súper dinámicos,
¿ya? Entonces, yo creo que acá, más que una foto al tiro, hay que ver una película en un ratito, ¿ya? Sí. Porque hay pacientes, yo lo que hago es tratar de observar la tendencia, ¿ya? Y muchas veces nos ha pasado, y también no vamos a mentir, también me ha pasado, de que uno de repente por apurarse dice, no, mira, estamos bien, se puede ir tranquilo nomás a una sala básica. Y resulta que si uno hubiese visto bien la tendencia, se hubiese dado cuenta que en los últimos minutos empezó a empeorar y termina, por ejemplo, en la UTI. Eso ahí está mal, ¿cachai? Porque Sí, igual el trabajo de una persona que está en urgencia también tiene que ser eso, disponer correctamente al paciente. Esa igual es exacto. tu pega, Sí, ¿cachai? igual estupendo. Entonces, para hacer bien la pega, tenemos que entender que esto es una patología dinámica y muchas veces más que observar la foto de entrada, hay que observar un El poquito el comportamiento. comportamiento y Sí. la tendencia que está teniendo ese paciente. Sí. Y para los dos lados, porque muchas veces un paciente puede pintar como para intermedio y termina en una sala básica, Claro. o al revés, puede terminar de intermedio a la UCI. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí va un poco en ese sentido. Ahora, para poder averiguar eso, hay que fijarse en lo mismo que hemos estado mencionando desde un principio. Frecuencia respiratoria, Frecuencia respiratoria, uso musculatura accesoria. uso muscular accesoria, ver cómo está subjetivamente su disnea, Exacto, ¿cierto? ¿Se siente o no objetivar se siente eso. peor o mejor? Ver también la oxigenación. El tema de la letargia, ojo, cuando los pacientes empiezan a comprometerse de conciencia, de repente uno los ve así como, una vez me pasó, ¿Ya? voy a hacer una confesión, siendo Eso. interna. ¿Ya? Siendo interna, haciendo el internado de urgencia en la Católica. El paciente... ¡Qué terrible! El paciente estaba con exacerbación de EPOC, con su mascarilla de ventilación no invasiva, y estaba mal. Y después, como que se vio un poco mejor, y después yo me fui a almorzar, no sé qué, volví, y el paciente estaba así, dormido con la mascarilla. Dije, Está listo, súper. está regio. Dije, ya se durmió, se tranquilizó. Ese fue mi pensamiento, Claro. estúpido. Y después, No, filete, doctor. llegó el kine ¿Ya? a salvarme de la situación y decirme, doctora, es que llegaron los gases. Pregúntame qué PC2 tenía. Un CO Como como de 90. 120, con esa cuestión, pero ridícula. El paciente estaba pero totalmente Estaba azul, po. narcotizado en CO2 Ya. y estaba reteniendo con todo. El paciente era falla de tratamiento con la ventilación no invasiva y había que intubarlo. Sí. Pero entonces no olvidar que el compromiso de conciencia también es un Sí. marcador. Oye, eso está buenísimo y qué bueno que lo tocaste porque finalmente, si es que veía al paciente medio lento, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Son pacientes que están ¿ya? adrenérgicos igual. Sí. ¿Ya? Como que... Sí, pero por último, si estás durmiendo, tú le haces así. No, estoy súper. Sí, Ya, sí. perfecto. Listo. Pero si estás así, Sí, no, eso. ese paciente No, está eso pésimo. no está mal, eso no está bien. Eso no está Y bien. si ya se durmió con el mío, ya está Entonces, pésimo. Ya... En el fondo, estado de conciencia, aquí sí uno va Sí, a reevaluar. sí, ¿Ya? Por todo el el tema de rato. la narcosis del CO2. Sí. Perfecto. Ahora, ahí nos apoyamos mucho, y creo que ustedes también, en los terapeutas ventilatorios, que son los kines que están Sí. constantemente registrando, viendo y te anotan todo, porque en el fondo cuando uno está en la urgencia igual hay que ser súper como realistas, que tenemos varios pacientes y no estamos cada 2 minutos yendo a ver al paciente que tenemos con EPOC, pero es un paciente que, como dice el Nico, es dinámico y hay que estar chequeándolo Sí. y apoyarse en el resto del personal sanitario es Sí. necesario. Por eso yo apoyo que en la urgencia esté en el equipo de kinesiólogos. ¿Cierto? Yo creo que son esenciales porque nos ayudan mucho y hoy día tienen un rol clave en el tema del manejo ventilatorio. Sí. Se están ganando su espacio, o sea, hace rato ya se lo Sí, ganaron. sí, Y, sí. y vemos cada vez cómo agarran más expertise. ¿ya? Sí, Así pues que no, tiene una está sensibilidad buenísimo y a clínica uno muy buena. el trabajo en equipo hace muy bien. Oye, sí, entonces alteración del estado mental, oxigenación, frecuencia respiratoria, uso muscular accesoria y uno para ir reevaluando puede también tomar gases. Sí, Ahora, ojo con ese tema porque yo no descansaría 100% en los gases. A lo que voy yo es que finalmente la mayoría de las conductas uno lo toma Son con la clínicas. clínica Sí, porque sí. no nos vamos a mentir, o sea, los gases igual se demoran, ¿ya? Y Claro, uno ve el pasado con los gases. claro, no el pasado. Estáis viendo como ya, a no ser que tú tengáis que en algunos hospitales lo tienen. En mi caso, nosotros también lo tenemos, que es como estos rápidos, Sí. gases rápidos que salen en segundos. Sí. Tú lo ponís y tenéis la máquina en el reanimador. Perfecto, pero en la medida de Chile eso no ocurre. No, po. Entonces, ya cuando está venido el resultado son 2 horas atrás. Entonces, yo diría que los gases son importantes, especialmente en los pacientes que están medio somnolientos. Ya, porque ahí sí tú querés saber efectivamente cómo está el CO2, pero en el resto, si es que tú no tienes tanto acceso a gases,
tranquilízate, ¿ya? Claro, cálmate. Cálmate, porque lo más importante para Es tomar la clínica. conducta es la clínica, Sí. ¿ya? Frecuencia respiratoria, uso muscular accesoria, cómo está el grado de oxigenación, y lo mismo cuando está el paciente en ventilador mecánico no invasivo. Sí. Cuando está en ventilador mecánico no invasivo, hay cosas que tienes que mirar en su ventilador, Ujú. ¿ya? Que, por ejemplo, es ver cuánto está moviendo el paciente. O sea, cuánto Exacto. ml minutos está moviendo, menos de 5 ml por kilo o está moviendo más. ¿Cachai? Exacto. ¿Está taquipneico o no? Entonces, eso tenéis que ir mirando. Sí. ¿Ya? Sí. Súper. Ya. ¿Cuál vamos? Penúltimo error, según yo. Penúltimo. Séptimo. Séptimo, y a ti te tocó nomás. Ya, vamos. Vamos que se fue. Vamos Ya. que se fue. Y no podía faltar. La clásica se apaga la cámara. No podía faltar. Bueno, Ya. no importa, pero zafamos. Zafamos, ¿cierto? zafamos. Vamos. Rápidamente, séptimo error. Séptimo error. Y penúltimo error. Tengo a mi paciente con todas sus medidas terapéuticas y empieza a fallar. La mecánica ventilatoria no mejora, empieza a caer la oxigenación, el paciente se agota y yo lo intubo. Al tiro, ¿no? Al tiro nomás, chao, de una. Pásenme el tubo, llamen al kine, Estamos listos. estamos listos. Error. Nos estamos saltando uno de los pilares fundamentales del manejo del paciente hipótico, que es la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? No vamos a dar la lata larga porque ya dimos la lata con el tema de la fisiopatología, pero recuerden la fisiopatología y entender que este sistema de BiPAP lo que va a hacer es vencer este auto-PIP y facilitar el trabajo ventilatorio en el paciente, sin necesidad de intubarlo, ¿ya? No solamente porque fisiopatológicamente tiene mucho sentido, también la evidencia lo avala. Esto disminuye las tasas de intubación, la estadía en UCI, o sea, evita la estadía en UCI y disminuye la mortalidad del paciente. Entonces, no podemos saltarnos este paso bajo ninguna circunstancia. Ahora, ¿cuándo le ponemos ventilación mecánica no invasiva al paciente? Es verdad que existen como criterios súper estrictos desde el punto de vista gasométrico, pero como bien ha dicho Nico ya repetidas veces durante todo el capítulo, el tema de la mecánica ventilatoria y el juicio clínico comanda, pero sí o sí. Hay que ir viendo si el paciente va evolucionando bien o no con nuestras medidas básicas primero y no ser demasiado, ¿cómo decirlo? No ser como muy estricto ni tampoco ser muy lento para tomar decisiones. Si el paciente uno ve que ya está empezando a usar musculatura accesoria, que ya le di 3 series de salbutamol, 3 series de bromuro, ya le pasé el corticoide, ya lo estuve con oxigenoterapia y ya le apliqué el antibiótico, el paciente como que no está, como que no repunta, sigue mal, en el fondo, no solamente que empeore, sino que no mejore, yo tengo que pensar que el paciente va a requerir ventilación mecánica no invasiva. Ahora, si nos queremos poner más exquisitos y queremos ver desde el punto de vista gasométrico, no es un error. La gasometría obviamente puede comandar nuestra indicación de ventilación mecánica no invasiva. Y hay que recordar un par de cosas. El paciente bajo 735 tiene indicación por gasometría de ventilación mecánica no invasiva, pero tiene especial indicación en el paciente que tiene un pH entre 7,2 y 7,3. Esos son los pacientes que el 60% se va a ver beneficiado de la ventilación mecánica no invasiva. El paciente que tiene entre 7,3 y 7,35, la mayoría va a andar bien sin ventilación mecánica no invasiva, pero si el paciente desde el punto de vista mecánico la requiere, no es pecado ponérsela. ¿Y qué paciente es como el paciente que yo diría como... El crítico. El crítico, el que estamos tirando una moneda al aire realmente, porque es un 50% de probabilidades de fracaso, es el paciente que tiene un pH bajo 7,2. Ese paciente no es pecado indicarle ventilación mecánica no invasiva, pero sabemos desde la evidencia que tiene un 50% de probabilidades de fracasar. También podemos usarlo como medida de puente hacia la intubación y no olvidar, por favor, no sacarle la ventilación mecánica no invasiva para preoxigenar al paciente. O sea, la ventilación mecánica no invasiva es una buena forma de preoxigenar a este paciente, es lo mejor. Y luego, si ya esto no anda bien, la gasometría empeora, la mecánica ventilatoria después de 1 o 2 horas anda mal, ya pensar en proceder a la intubación. Sí, de acuerdo. Oye, aquí solamente recalcar la importancia que dijo la Caro es que no dejen de iniciar las otras terapias o no dejen de hacerle la otra terapia mientras está con el ventilador mecánico no invasivo. De hecho, uno puede broncodilatar al paciente mientras está con el no invasivo y es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal. Sí. Y otra cosa que quizás es importante recalcar, que en el fondo, bueno, la modalidad tanto CPAP como BiPAP sirven, ambas, pero la presión soporte es el tema más relevante. En este caso se recomienda como sí o sí la presión bilevel, ¿cierto?
por todo eso que tú dijiste, que es la presión soporte, ¿cierto? Sí. Como que es... Porque en el fondo lo que uno está tratando de hacer en este paciente es aumentar la ventilación alveolar o, dicho de una manera más simple, es barrer el CO2 que le dicen. Claro. Y la manera de ir barriendo ese CO2 es la presión de soporte. Y si se acuerdan ustedes, ¿qué es la presión de soporte? Es la diferencia entre la inspiratoria y la expiratoria. Sí. Entonces, por eso es que ese es como la presión más importante en el EPOC. Tiene que tener una buena diferencia. Claro, perdón, solo VPAP, no CPAP. VPAP. Eso. No sé si hay que decir algo más de esto. No, yo creo que como que... Al intubar quizás algunas consideraciones, si es que vamos a intubar al paciente finalmente. Sí, Ojalá no llegara a eso, pero... Pero como dijiste tú, uno igual en la práctica se la juega con el pH 7.2. Sí, se la juega todo el rato. Uno igual se la juega. Es importante decir que se la va a jugar, que lo haga considerando que mejor que esté ya el paciente en el reanimador. Sí, todo el rato. Yo diría que todos estos pacientes tienen que estar en un lugar donde uno ya esté viéndolos como teniéndoles un ojo encima sí o sí. Más allá de que el paciente hepótico en general es un paciente muy dinámico, el paciente que ya está conectado a ventilación mecánica no invasiva no puede ser un paciente que esté detrás de un biombo o de una cortina. Tiene que ser un paciente que esté en una sala, estoy pensando en el sótero como una sala 3 o el reanimador, en una sala en que el médico sea capaz de verlo constantemente, ¿ya? Uh-huh. Porque son pacientes que tienen una evolución que puede ser muy torpida, no solamente desde el punto de vista ventilatorio, sino que también hemodinámico, por ejemplo. De acuerdo. Esa presión positiva podría, en un paciente que tenga un corazón medio a medio morir saltando, flaco, digamos, ser deleteria también para el punto de vista hemodinámico. Así que son pacientes que tenemos que tener con un ojo encima sí o sí. Sí. Y con respecto a la ventilación mecánica, no sé si queréis decir algo, pero muy corto, yo creo que finalmente porque... Elegir un tubo grande porque tenemos que disminuir la resistencia. Sabemos que son pacientes que ya lo hemos dicho, que tienen aún... Póngale un 8, póngase a ver. Claro, póngale un 8. A no ser que sea chiquitita la paciente. Sí, pero váyanse con un tubo más grande. Si la Juanita es chiquitita, claro. La Juanita igual es chica, puede ponerle un 7.5 al menos. Claro, pero idealmente sobre 8. ¿Qué más? Volumen control. Sí, yo creo que volumen control ahí... Especial cuidado, yo diría, en que no haga autopip. Claro. Entonces uno lo que debe es ver la curva de flujo y tiempo. En el fondo que no haya atrapamiento aéreo, claro. Atrapamiento aéreo. Y eso no lo puede ver como en esa curva o puede hacer como la prueba de ver si hay autopip haciendo una pausa expiratoria. ¿Ya? Y también fijarse en que hay pacientes que son muy secretores y que de repente el ventilador puede tirar alarmas de pics de presión por tapones mucosos que se pueden ir formando, entonces estar ahí bien pendientes de eso para poder pedirle al kine que aspire y que tenga la tubuladura y el tubo sin secreciones. Sí. Aquí, ojo, si es que el paciente se conectó al ventilador netamente por la patología obstructiva y no tenía una neumonía concomitante y todo, privilegiar en el fondo que no haga la hiperinsuflación dinámica. Exacto. Que no haga el atrapamiento. Entonces, generalmente, si es que el paciente lo conectaste solo por obstrucción, vaya a tener que elegir frecuencias respiratorias no tan altas. Claro, ¿ya? Sí, claro. En el fondo privilegiando para que tenga tiempo expiratorio. Exacto. Toda la razón. Tiempo expiratorio. Sí. ¿Ya? Y eso yo diría como papitas. Sí. Ahora sí, distinto decir que el paciente se conectó más por la neumonía que por el EPOC. Claro. Que también puede pasar, Sí. Eso es. Los pacientes con EPOC no solamente se conectan al ventilador por la exacerbación de su EPOC, sino que pueden tener a lo mejor otra cosa. La neumonía fue más importante que la obstrucción al flujo. Sí. Exacto. Más obstructivo era más restrictivo que obstructivo. Exacto. Por eso es importante interrogar el ventilador y eso usted lo puede hacer ahí si es que usted vio el capítulo de ventilación mecánica. Eso, y vamos con el último error. El error final sería, no, mira, ¿sabes qué? El paciente está tranquilo y lo de alta nomás para la casa y quizá con un poquito de salbutamol. Ya, eso, este es como para ir cerrando, pero ya dijimos que también hay que colocarle corticoide al paciente, ¿cierto? Y el paciente se va para la casa con una exacerbación, sí o sí, corticoide de prednisona a unos 40 miligramos por unos 5 días. De todas maneras. ¿Ya? Y educación, muy importante. Seguimiento, ojalá que el paciente se vacune y tenga su vacuna contra el neumococo. Y en algunos casos van a requerir antibióticos. Sí. Como dijo la Caro, generalmente si es que tiene dos de los siguientes tres: disnea, esputo purulento o aumento del esputo, 2 de esos 3 amerita antibiótico. Sí. ¿Ya? Y ahí puede ser amoxiclavulánico, eso. Acitro. Ahí lo que usted tenga a mano. Exacto. ¿Ya? Y eso sería todos los errores. Esperemos que
no cometa esos 8 errores y haya aprendido al respecto. Yo creo que sí, yo creo que aprendí. Sí, Dimos sí. hartas papitas y... Sí. y Eso dimos- que usted quería escuchar. Y di la lata también al principio, pero No. es una lata necesaria, yo creo. No, a la gente igual le gusta. Le gusta tu mnemotecnia ahí, así que vamos a poner tu gráfico ahí también. Ay, mi grafiquito, ya. Tienes que mandarme una foto, no sé cómo lo voy a pegar, pero ahí va a estar, ahí va a estar. Así que eso, recuerde suscribirse a la página ahí, Ajá. y estar atento a lo que viene, ¿vale? Y por ahí estamos con el capítulo. Sí, pues, estamos listos entonces. Nos vemos en otro capítulo de Código de Urgencias. Tu podcast favorito.